El endocardio, que va a estar en contacto con la sangre, pero no está en contacto con el miocardio. Hay un espacio que está debajo del endocardio, que es el espacio subendocardio. ¿Ya? En cambio, el miocardio sí está pegada al epicardio. Sí está pegada al epicardio. Dale ahí una lecturita.
Ya, chicos. Entonces, el endocardio es la capa que va a estar en contacto con la sangre. El endocardio es la capa más interna de todas las capas de la pared del corazón. El endocardio, a su vez, tiene 3 capas. Ya, el endocardio tiene a su vez 3 capas. Mira, la que va a estar en contacto con la sangre es el endotelio. ¿Ya? Y la que está debajo del endotelio es el subendotelio. Y lo que está debajo del subendotelio es el subendocardio. Entonces, el endocardio tiene 2 capas. Tiene endotelio, subendotelio y subendocardio. Entonces, el endotelio, ya sabes que está hecho de tejido epitelial simple plano. Eso ya lo sabes. Entonces, el endotelio es la capa más larga de todo el corazón, es la más amplia, ¿ya? Es la que se va a extender fuera del corazón para poder formar la túnica íntima, tanto de las arterias, de los capilares y de las venas. Ya sabes que la túnica íntima está hecho de endotelio. Justamente por eso decimos que el endotelio es la capa más amplia, la más extensa de todas las capas de la pared del corazón. Este endotelio es una capa transparente, delgada, suave. La suavidad que tiene el endotelio es como la suavidad, pasa tu lengua por la cara interna de tu boca, por los carrillos dentarios, es suavecito, ¿no? Justamente eso es tejido epitelial, es suave. Entonces el endotelio también es suave. Esa suavidad le va a permitir a la sangre poder deslizarse dentro del corazón sin formar coágulos. Esa suavidad evita la formación de coágulos dentro del corazón. Pero además, este endotelio es una superficie o es una capa antitrombótica. ¿Por qué decimos que es una capa antitrombótica? Porque es una capa que va a evitar la formación de coágulos, uno, por la suavidad que tiene como característica, y dos, porque en ella hay 2 proteínas, que evitan la formación de coágulos. Uno es la FAP, ¿ya? Que significa el factor activador del plasminógeno, FAP, factor activador del plasminógeno, y la trombomodulina, ¿ya? Y la trombomodulina. Y además, tiene unas bolsitas que vienen a ser los cuerpos de Weybe-Pallade, y esas bolsitas contienen proteínas que vienen a ser el factor de von Willebrand. Ese factor de von Willebrand más bien permite que se forme coágulos. Pero ¿cuándo se va a formar coágulos? Cuando hay una lesión en el endotelio. Cuando hay una lesión por algún proceso infeccioso, como por ejemplo una endocarditis, ¿no? Entonces, en el caso que hay una endocarditis, puede haber una lesión. Entonces, justamente esa endocarditis es producida ya sea por las bacterias Staphylococcus aureus o ya sea por la bacteria Streptococcus pneumoniae, ¿ya? Entonces, pero principalmente por el Streptococcus, por el Staphylococcus aureus es producido la endocarditis, por el Staphylococcus aureus, ¿ya? Eso es su principal, microorganismo, bacteria, que va a causar la endocarditis, ¿ya? No es el Streptococcus pneumoniae, no he chicoteado ahí. Es el estreptococo del grupo A. Ya, ahí me he chicoteado, me he pajareado. Estoy pensando que aún todavía estoy en respiratorio. Ya, entonces ahí es el estreptococo del grupo A. Ya, entonces esas bacterias uno lo puede adquirir ya sea por alguna amigdalitis o porque te han administrado esa bacteria por la vena en el momento que te han pinchado con una aguja. O sea, no te han hecho una buena limpieza de la piel y te han administrado ahí, ¿no? Con la agujita
han pinchado y han administrado, han arrastrado ese Staphylococcus aureus de la piel. En el caso, por ejemplo, de los drogadictos, obvio que ellos no andan con su algodón y su alcohol para estar limpiándose la piel. Entonces, en el caso de ellos también, ¿no? Entonces, ese Staphylococcus aureus avanza por la sangre y llega hasta el corazón. Y ahí nos provoca lo que es la endocarditis. En cambio, el estreptococo del grupo A o del grupo B justamente es producida o es transmitida esa bacteria por alguna infección a nivel de las amígdalas. Entonces ahí avanza y nos provoca lo que es la endocarditis. ¿Ya? Entonces en una endocarditis se va a lesionar lo que es el endotelio. Entonces puede sangrar, ¿no? Entonces allí justamente los cuerpos de Welle-Palade que contienen el factor de von Willebrand más bien producen la coagulación, O sea, en el caso del endotelio, así como puede formar coágulos, también evita la formación de coágulos. En ti y en mí, que somos personas sanas, creo, ¿no? Entonces allí estará actuando la trombomodulina y la FAP, o sea, el FAP, el factor activador del plasminógeno. Vuelvo a repetir. Entonces, el endotelio está hecho de tejido epitelial simple plano, es delgado, es transparente, es extenso, es brillante, deslizable. Es una superficie antitrombótica porque evita la formación de coágulos, porque tiene el factor activador del plasminógeno y la trombomodulina. Esto va a evitar la formación de coágulos, pero en cambio el factor de von Willebrand, más bien eso produce la formación de coágulos, ¿ya? Y como el endotelio es una capa extensa, te dije que va a formar también parte de las arterias, de la túnica íntima de las arterias, capilares y venas. Allí ese endotelio tiene estas proteínas llamadas óxido nítrico y endotelina. El óxido nítrico va a producir la relajación del vaso sanguíneo, o sea, la vasodilatación, y la endotelina va a producir la contracción del vaso sanguíneo, o sea, la vasoconstricción. Además, el endotelio, mira, es plegable, ¿no? Presenta pliegues. Entonces, esos pliegues, cuando llega la sangre al corazón y ejerza presión sobre la pared del corazón, entonces si el endotelio no tuviera pliegues, el endotelio se rompería. Entonces, justamente estos pliegues, cuando la sangre ejerza fuerza, presión sobre la pared del corazón, se estira. Se estira sin el riesgo de que pueda sufrir alguna lesión este endotelio, ¿ya? Ahora, entonces, ¿para qué me sirve el endotelio? Número uno, la suavidad y la presencia del factor activador del plasminógeno y la trombomodulina evitan la formación de coágulos. Eso es su principal función, ya no solo a nivel del corazón, sino también a nivel de las arterias, ya a nivel de los capilares, a nivel de las venas. Recuérdate que del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta. Entonces, el endotelio forma parte también de la túnica íntima, tanto de la arteria pulmonar como de la arteria aorta. Y a nivel de la arteria aorta ascendente, recuérdate que nace la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Entonces, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda también tienen su endotelio, pues, ¿no? Tienen su endotelio. Y ese endotelio, ya sabes que tiene, o es una superficie antitrombótica. Entonces, de esa manera, está evitando que se formen coágulos a nivel de la arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda, y están dándole protección al miocardio para que no pueda infartarse, ¿ya? Porque si hubiera un coágulo en esa arteria coronaria derecha o izquierda, provocaría un infarto al miocardio. Entonces, el endotelio, ¿cuál es su función? Evitar la coagulación, ¿no? Evita la coagulación, da protección al miocardio, evitando un infarto al miocardio, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir. ¿Para qué me sirve entonces el endotelio? Es un regulador de la coagulación, o sea, evita que se formen coágulos, protege al miocardio. Pero el endotelio, ya te dije que también recubre lo que son las válvulas, el esqueleto del corazón, y de cierta manera lo va a nutrir
tanto a las valvas, a las válvulas y al esqueleto del corazón. Entonces, vuelvo a repetir, el endotelio está hecho de tejido epitelial simple plano, es plegable, ¿no? Lo cual que al estirarse evita la ruptura del endotelio mismo, es delgado, transparente, extenso, brillante, deslizable. Justamente como es deslizable, se evita también lo que es la formación de coágulos. Es una superficie antitrombótica, así a su vez también va a producir la coagulación frente a una lesión que pueda sufrir el endotelio. Y a nivel de los vasos sanguíneos, ya sabes que como es una capa extensa, también forma la túnica íntima de las arterias capilares y venas. Se va a producir la vasodilatación y la vasoconstricción. Ay, 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 Dios mío. Fregado es cuando no han consumido su ácido fólico, ¿ah? Mío, Dios mío. Ya, listo. Ahora, en el caso del subendotelio tiene dos capas. Tiene una capa interna y tiene una capa externa. La capa interna está hecho de tejido conectivo laxo y la capa externa está hecho de tejido conectivo denso. La capa interna que está hecho de tejido conectivo laxo es delgada y la capa externa que está hecho de tejido conectivo denso es grueso. Pero como ambos están hechos de tejido conectivo, entonces ambos tienen células llamadas fibroblasto, tienen fibras elásticas, fibras colágenas. Pero lo que me llama la atención de esta capa es que hay fibras de músculo visceral. O sea, alguien dirá por ahí, ¿por qué me tiene que llamar la atención? Porque esto es corazón, pues chicos, no tiene por qué haber fibras de músculo visceral, solo tienen que haber fibras de músculo cardíaco, pero sin embargo acá en esta capa subendotelial lo que vamos a encontrar son fibras de músculo visceral, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuérdate pues que todos los músculos se forman del mesodermo, pues posiblemente hay algunas fibras, algunas células que se haya extendido en la formación del corazón. Ahora, la capa subendocárdica es como decir la submucosa, es como decir la submucosa. Entonces, ¿de qué está hecho? Está hecho de tejido conectivo laxo. Si está hecho de tejido conectivo laxo, tiene fibroblastos, fibras elásticas, fibras colágenas. Y si se parece, como te digo, a la capa submucosa, pues va a tener también vasos sanguíneos, va a tener tejido linfoide, o sea que su participación en el corazón va a ser de proteger inmunológicamente al corazón, ¿no? Porque tiene tejido linfoide, ¿ya? No te olvides. Entonces, el subendocardio está hecho de tejido conectivo laxo, de fibroblastos, fibras elásticas, fibras colágenas, vasos sanguíneos, tejido linfoide, pero además tiene fibras de Purkinje. ¿Qué cosas son las fibras de Purkinje? Es músculo cardíaco, pero es un músculo cardíaco que no se contrae, sino es un músculo cardíaco que conduce electricidad. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, ¿qué vamos a encontrar acá en el subendocardio? Tejido conectivo laxo, por lo tanto fibroblastos, fibras elásticas, fibras colágenas, vasos sanguíneos, tejido linfoide, fibras nerviosas, también las fibras de Purkinje, ¿no? Que son fibras autorrítmicas. No se contraen, pero sí conducen la electricidad. Muy bien, entonces tenemos acá para que puedas repasar tu endotelio, tu subendotelio y tu subendocardio. ¿Ya? Entonces ahí dale una lecturita.
Ya, chicos. Entonces, los que evitan la coagulación dentro del corazón, acá están tus carnecitas. Uno es el tubérculo de Lower, el otro es el endotelio. Ya el endotelio, ya te dije, porque es suave, deslizable y porque tiene una superficie antitrombótica, ¿no? Por las dos proteínas que posee, que es el factor activador del plasminógeno y la trombomodulina. Además, el torus loweris también, ¿ya? Entonces, esto es una de las carnecitas. Ahora, nos vamos a la capa más importante de lo que es la pared del corazón, que es el miocardio. Todas las capas son importantes, ¿ah? Solo que, ¿cuál es la función del corazón? ¿Cuál es el objetivo del corazón? De bombear la sangre a todas las células del cuerpo, ¿no? Para poder oxigenarlo. Entonces, ¿de quién depende esa oxigenación? De la fuerza que ejecuta el músculo del corazón. Pero el músculo del corazón ya no es el único músculo del cuerpo, ¿no? En el cuerpo hay tres tipos de músculo. Hay un músculo esquelético, hay un músculo visceral y un músculo cardíaco. El músculo esquelético es el músculo que está pegado a los huesos y además es voluntario. ¿Quién lo controla? El cerebro. Mi cerebro lo controla. Si mi cerebro dice, músculo bíceps, contráigate, se contrae, relájate, se relaja. ¿Ya? En cambio, el músculo visceral es un músculo involuntario. ¿Quién lo controla? No es el cerebro, es el sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático. Recuérdate porque ya vamos a entrar a lo que es, o bueno, ya hemos entrado a aparato digestivo. Ya, entonces, repito una vez más, el músculo esquelético es un músculo voluntario, el músculo visceral es un músculo involuntario, es controlado por el sistema nervioso autónomo, tanto por el simpático como por el parasimpático. En cambio, el músculo del corazón es el músculo cardíaco, no lo controla ni el sistema nervioso central, que es el cerebro, y no lo controla tampoco el sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿quién lo controla? Él solito se autocontrola. Él solo se autocontrola, ¿ya? Él solito. Él solito se autocontrola. Del 100%, del 100%, del 100% del músculo del corazón, ya te dije, el 1% del músculo del corazón no se va a contraer. La principal propiedad, porque el músculo tiene varias propiedades, ¿no? Una de las propiedades del músculo es excitarse. La otra propiedad es contraerse. La otra propiedad es la elasticidad. La otra propiedad es la extensibilidad, ¿ya? Entonces, tiene como propiedad excitabilidad, contractibilidad, elasticidad, extensibilidad y tonicidad, ¿ya? Esas son las propiedades. Entonces, pero de todas esas propiedades, la principal propiedad del corazón es justamente la contracción. Entonces, del 100% del músculo del corazón, al músculo del corazón se le llama miocardio, el 1% del miocardio es un miocardio que no se contrae, sino sirve para generar electricidad y conducir la electricidad. Genera y conduce la electricidad. En cambio, el 99% del músculo del corazón sí se contrae. Entonces, es el miocardio trabajador, es el miocardio contráctil, ¿ya? ¿Dónde se encuentra el miocardio autorrítmico? Formando el sistema de conducción eléctrica, el sistema nodal. Entonces, este amarillo que vemos acá, todo eso es músculo, todo eso es músculo, todo eso es el sistema nodal, ¿ya? Pero es un músculo, ya te dije que no se contrae, sino es un músculo que genera electricidad y que conduce la electricidad. En cambio, el miocardio contráctil, ese va a formar la pared del corazón. O sea, esta pared de las aurículas, eso es miocardio contráctil. La pared de los ventrículos es miocardio contráctil, ¿ya? Entonces, el corazón tiene dos miocardios, pues, ¿no? Un miocardio contráctil y un miocardio autorrítmico.
El 1% del miocardio es miocardio autorrítmico y el 99% es miocardio contráctil. ¿Ya? Ay, ¿qué cosa haces? Ya, bota, bota, el criado. Bota, bota. Además, ratito, chico. Bota, bota. No, no, me molesto. Dame. Usted no es criado. No, ya. Listo. No, sal de ahí. No, mira, ya. Déjame. Entonces, el miocardio, chicos, es un tejido y todo tejido tiene células, pues, ¿no? Entonces, la célula del músculo cardíaco es el cardiomiocito. Acá lo voy a poner. A ver, ratito. Acá lo voy a poner, un ratito, un ratito. La célula del músculo cardíaco se llama miocito. La célula del músculo esquelético también se llama miocito. Y la célula del músculo visceral también se llama miocito. Pero la célula del músculo cardíaco también se le puede llamar, vamos a ponerlo acá, cardiomiocito. ¿Ya? La célula del músculo cardíaco también le puedo llamar cardiomiocito. Y la célula del músculo esquelético, un ratito, más chiquito, le puedo llamar fibra muscular. Tiene la forma de hilo, ¿ya? O le puedo llamar también sarcomiocito. Se le llama fibra muscular o sarcomiocito. Ahí está. Y la visceral, célula del músculo visceral, le llamamos leiomiocito. 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 Listo. Entonces vuelvo a repetir. Un ratito, un ratito. Ya. Entonces, la célula del músculo visceral, la célula de todos los músculos, chicos, ya sea músculo visceral, esquelético, cardíaco, de todos se llama miocito. Pero también cada uno de ellos, de acuerdo al tipo de músculo, también puede tener otros nombres. En el caso del músculo visceral, la célula es el leiomiocito. En el caso del músculo esquelético, se le puede llamar fibra muscular o sarcomiocito. Y en el caso del músculo cardíaco, cardiomiocito. ¿Ya? Entonces ahí está. Dale una chequeadita. Listo. Ahí dale una chequeadita.
Listo, chicos. Ya. Entonces, vuelvo a repetir. El miocardio que hay en el corazón, uno va a formar la pared del corazón y el otro va a formar el sistema de conducción eléctrico o el sistema nodal. Del 100%, repito, de todo el miocardio, el 99% del miocardio es el miocardio que sí se va a contraer, o sea, va a ser sístole y también se va a relajar, o sea, va a ser diástole, ¿ya? Pero el miocardio autorrítmico es el que va, un ratito acá voy a cambiar esta posición, acá voy a poner, ya. Entonces, este miocardio va a producir de 60 a 100 electricidades por minuto. De 60 a 100 electricidades por minuto. Y cada vez que este miocardio produce electricidad, esa electricidad va a ir al miocardio contráctil. Entonces, cuando el miocardio contráctil recibe la electricidad, ya sabes, ya te he explicado eso, que el miocardio, igual que la neurona, cambia su carga eléctrica de negativo a positivo inmediatamente, o sea, se excita, se despolariza. Y una vez que se excita, recién se contrae, ¿ya? Recién hace sístole. Y cuando se relaja, obvio, hace diástole. Ahora, histológicamente, ¿cómo yo puedo diferenciar al miocardio contráctil del miocardio autorrítmico? ¿Cómo lo puedo diferenciar? ¿Ya? Entonces vamos a ver por acá. O por acá. Por acá. Ya. Entonces el miocardio autorrítmico, comenzamos mejor con el miocardio contráctil, porque esto es lo que tú tienes que dominar. El miocardio contráctil, sus células, sus miocitos, sus cardiomiocitos, son cilíndricos. Entonces, mejor te lo dibujo. ¿Ya? Mejor vamos a dibujar para que me entiendas rápidamente. Si no, vamos a padecer hasta que trates de entender mi dibujito. Mejor te lo dibujo. Ya. Entonces, el miocardio contráctil está formado por células que son cilíndricas. Ya, son cilíndricas. Oh, espérate, mejor de frente, ya, espérate. Ya. Entonces son cilíndricas. Es una célula, pues, chicos. Si es una célula, su membrana celular se le llama miolema. Lema es membrana celular. O se le llama también sarco. Sarco es músculo. Sarcolema. Sarcolema. Y el miolema se introduce. ¿A dónde? Al citoplasma. Y el citoplasma se llama sarcoplasma. Sarco es músculo, ya te estoy diciendo. Sarcoplasma. Entonces el miolema se introduce, se invagina. Ya el sarcolema se invagina. Listo. ¿Y cómo se le llama a esta invaginación del miolema? Como tiene la forma de una T, se le llama túbulo T. Se le llama túbulo T. En el caso del miocito,
del corazón también tiene otro túbulo que es el túbulo L. Por ahora vamos a ver el más común, el túbulo T. A cada lado del túbulo T hay un conducto. A cada lado del túbulo T hay un conducto. A ese conducto se le llama cisterna terminal. Cisterna terminal. ¿Ya? Repito, al túbulo T también se le puede llamar sarcotúbulo. ¿Qué cosa es el túbulo T? Es una invaginación del miolema. Se invagina hacia el sarcoplasma. Y a cada lado del túbulo T hay un tubo, que es la cisterna terminal. Entonces, el túbulo T más la cisterna terminal, 1 más 1 forma 2 estructuras, ¿no? Entonces, estas 2 estructuras se le llama diada. ¿Ya? Se le llama diada. Y a cada lado de la cisterna terminal se encuentra el retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático liso, a la cual le llamo retículo sarcoplasmático. Retículo sarcoplasmático. ¿Ya? Y a cada lado del túbulo T también voy a encontrar gran cantidad de mitocondrias. Gran cantidad de mitocondrias. ¿Ya? Al lado del túbulo T. A esa mitocondria le llamo sarcosoma. Gran cantidad, ¿eh? Gran cantidad. Sarcosoma. El sarcosoma, que es una mitocondria, servirá para producir energía, ¿no? ATP. Y dentro del retículo sarcoplasmático voy a encontrar unas proteínas que son rateros, pero no rateros chuscos, rateros finos, son secuestradores. ¿Secuestradores de qué? De calcio. A esa proteína se le llama calsecuestrina. ¿Para qué sirve? Son peor que los choros del Callao. Calsecuestrina sirve para secuestrar calcio. ¿Dónde lo secuestra el calcio? ¿Dónde es su covacha? En el retículo sarcoplasmático. O sea, ¿cuál es la función del retículo sarcoplasmático? Almacenar calcio. Cuando la célula está relajada, entonces el retículo sarcoplasmático, la calsecuestrina es como una goma. Es como una goma que pega al calcio. No lo deja. Ya no lo deja. Ya. ¿Qué más encuentro al lado del túbulo T? Gran cantidad de glucógeno. Gran cantidad de glucógeno. Y voy a encontrar de un núcleo a 2 núcleos. En este caso encuentro solo un núcleo. Ya luego te voy a decir por qué. Solo hay un núcleo. Y también encuentro unos tubos, no uno, miles de tubos, miles.
que se le llama microtúbulos, ¿ya? Microtúbulos. Estos microtúbulos están hechos de proteínas. ¿De qué proteínas están hechos? Está hecho de actina y de miosina. Los verdes son las actinas y los celestes son las miosinas. Hay miles. ¿Cómo se le llama? Miofibría. Miofibría. Hay miles de miofibrías, chicos. Miles. Que están hechos de actina y miosina. Cuando la actina y la miosina se juntan, ya sabes que se produce la contracción. O sea, toda esta célula se achica de tamaño. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Esto es el miocito, que es cilíndrico. Es cilíndrico y ramificado. Ramificado. Es cilíndrico y es ramificado. Ramificado. Este miocito, le pongo miocito número 1, a esto le pongo miocito número 2, se comunica a través de un hueco. A ese hueco se le llama nexo. Nexo. El nexo sirve para permitir la comunicación de este miocito con este miocito. Y además hay unos hilos de proteínas, a la cual le llamo desmosoma. ¿Qué son los desmosomas? Son hilos de proteínas. Desmosoma. Y el desmosoma con el nexo, forman el disco intercalar. Disco intercalar. ¿Ya? O banda escaleriforme. Escaleriforme, porque parece escalerita. Caracho. Ya. Listo. Entonces, vuelvo a repetir. Esta es la célula, este es el miocito contráctil. Miocito contráctil. Es cilíndrico, ramificado, que permite que se comunique un miocito con otro miocito a través de los discos intercalares. Los discos intercalares están formados por huecos y por hilos de proteína. Los huecos se llaman nexos y los hilos proteicos se llaman desmosoma. La membrana celular del miocito se llama miolema o sarcolema. El miolema se invagina y forma el túbulo T o el sarcotúbulo. A cada lado del túbulo T encuentro la cisterna terminal, el cual está conectado con el retículo sarcoplasmático, que es retículo endoplasmático liso, que internamente tiene una proteína llamada calsecuestrina, que sirve para secuestrar al calcio. De esa manera, puedo decir que el retículo sarcoplasmático almacena calcio. ¿Ya? Ahora, al lado del túbulo T también voy a encontrar gran cantidad de mitocondrias, gran cantidad, chicos, gran cantidad. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando se contrae la célula muscular, el miocito va a necesitar ATP. Por eso tiene que haber gran cantidad de sarcosomas, que son las mitocondrias. Y al lado del túbulo T también vamos a encontrar gran cantidad de glucógeno, porque ese es el alimento que va a romper sus enlaces químicos para liberar ATP, ¿ya? Entonces, cuando este miocito recibe un estímulo eléctrico que viene desde el cardiomiocito autorrítmico, autorrítmico, que viene del miocito autorrítmico o del miocardio autorrítmico, entonces inmediatamente esta célula, ya sabes como la neurona bota 2 potasios
y permite el ingreso de 3 sodios, eso ya lo sabes. Entonces, cuando entra acá el sodio, entonces la célula se despolariza. Y esa despolarización viaja por el túbulo T. Esa despolarización viaja por el túbulo T. Y cuando llega a la cisterna terminal se abre. Cuando la despolarización llega a la cisterna terminal se abre y suelta un calcio. ¿Ya? No uno, va a soltar varios calcios. Y ese calcio hará que la actina y la miosina se junten. Entonces, si la actina y la miosina se juntan, se produce la contracción. Pues, repito, cuando el cardiomiocito estimula, el cardiomiocito autorrítmico estimula al cardiomiocito contráctil, el cardiomiocito contráctil bota 2 potasios y permite el ingreso de 3 sodios, o sea, la célula se despolariza, se excita, y esa despolarización viaja por el túbulo T hasta la cisterna terminal, lo cual hace que se abra la cisterna terminal y se libere el calcio. El calcio que hace que se una la actina y la miosina, y de esa manera se produce la contracción. Pero para que se produzca esta contracción, el sarcosoma tiene que liberar ATPs. Tiene que liberar ATPs. Entonces, una vez que se ha contraído este miocito, el estímulo va a pasar por el disco intercalar hacia el segundo cardiomiocito. Entonces, cuando el estímulo llega al segundo cardiomiocito, este cardiomiocito ya sabes que bota 2 potasios y permite el ingreso de 3 sodios. Entonces, con eso nuevamente, este miocito se estaría despolarizando. ¿Por dónde va a viajar la despolarización? Ya sabes, por el túbulo T. Acá no dice el túbulo T, pero se supone. Entonces, acá se abre la cisterna terminal y libera el calcio. El calcio hará que la actina y la miosina se junten y se produzca la contracción. ¿Ya? Entonces, ahí tómale una fotito.
Chicos, acá hay algo que falta que no les he dicho y que sí es importante, ¿ah? ¿Qué cosa falta? Aquí falta la mioglobina. Ya sabes que eso sí o sí se requiere para el transporte de oxígeno, ¿no? ¿A dónde va a llevar el oxígeno? Va a llevar al sarcosoma, o sea, la mitocondria. Sin el oxígeno, la mitocondria no va a poder generar ATP. Y sin el ATP, la actina y la miosina no se van a juntar. O sea, para que la actina y la miosina se junten, necesariamente se requiere del calcio y se requiere del ATP. Sin el calcio y sin el ATP, no va a poder unirse la actina y la miosina, por lo tanto, no va a haber contracción. Entonces, para la contracción, sí o sí se requiere calcio y ATP, ¿ya? Pero, ¿de dónde va a salir el ATP? Va a salir de la mitocondria, del sarcosoma. ¿Pero qué necesita el sarcosoma? Necesita este glucógeno y necesita del oxígeno. Pero ¿quién va a trasladar al oxígeno? Es la mioglobina. Entonces, si yo lo comparo, si yo comparo al miocito contráctil con el miocito autorrítmico, obvio que el miocito autorrítmico tiene poca cantidad de miofibrilla. Pero no se va a contraer, pues chicos. El cardiomiocito autorrítmico no se contrae. Entonces, ¿para qué tendría la miofibrilla? El que va a tener abundante miofibrilla es el cardiomiocito contráctil, porque él sí se va a contraer, sí se va a contraer, ¿ya? Ahora, en el caso del cardiomiocito autorrítmico y el cardiomiocito contráctil, el cardiomiocito autorrítmico es redondo, es redondo, es redondo, ¿ya? Entonces, como no se contrae, no requiere de mucha mioglobina. Por lo tanto, no es de color rojo. La mioglobina ya sabes que es de color rojo. ¿Ya? Entonces es de color amarillo. Es redondo y es amarillo. Voy a borrarlo. Ya le han tomado foto, ¿no? ¿Ya le han tomado foto, chicos? No les escucho. Sí, ya. Entonces lo borro. Un ratito. Te olvides de los discos intercalares, ¿eh? Que están hechos de desmosomas y están hechos de nexos. Los nexos son las aberturas y los desmosomas son las fibras proteicas. No te vayas a olvidar. ¿Para qué sirven esos discos intercalares? Sirven para comunicar a un cardiomiocito con el otro cardiomiocito. No te olvides que los cardiomiocitos autorrítmicos son redondos de color amarillo y no tienen mucha mioglobina, por lo tanto es de color amarillo, ya es de color amarillo. En cambio, el cardiomiocito contráctil, ese sí tiene gran cantidad de mioglobina, por lo tanto es de color rojo, ¿ya? Entonces, me olvidé de decirte. Entonces, esas miofibrillas, ¿ya? Como tienen el aspecto de rayitas, 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 entonces le dan el aspecto estriado al cardiomiocito contráctil, porque tienen gran cantidad de miofibrillas, por lo tanto tendrán gran cantidad de estrías, ¿ya? Entonces, recordemos nuevamente, el cardiomiocito autorrítmico te decía que son redondas, en cambio el cardiomiocito contráctil son cilíndricas, pero ambos son ramificados. Como el cardiomiocito con y en el caso del cardiomiocito autorrítmico autoexcitable, como tienen poca cantidad de mioglobina, entonces son de color amarillo.
Y los discos y los cardiomiocitos están unidos, ya te dije, por los discos intercalares, que ya te hemos mencionado, pues, ¿no? Que los discos intercalares están formados por estos huequitos llamados nexos y por estos hilos proteicos llamados desmosomas. Los nexos permiten la propagación del impulso eléctrico de un cardiomiocito al otro cardiomiocito y los desmosomas son los que propagan la fuerza de la contracción. ¿Ya? Repito, los nexos sirven para propagar los impulsos eléctricos, ¿ya? Sirven para propagar los impulsos eléctricos y los desmosomas sirven para propagar la fuerza de la contracción. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que su membrana celular de ambos se llama miolema y esa membrana celular, ya hemos mencionado, se va a invaginar. Al invaginarse, ¿qué es lo que van a formar? Van a formar los túbulos T. Pero te decía que también forma los túbulos L. ¿Ya? Entonces, el cardiomiocito autorrítmico tiene túbulos T y tiene túbulos L. En cambio, el cardiomiocito contráctil solo tiene los túbulos T. Solo tiene los túbulos T. ¿Ya? ¿Para qué servían los túbulos T? Era el lugar por donde se iba a direccionar la conducción del impulso eléctrico, la conducción de la despolarización hasta la cisterna terminal. Para eso servía el túbulo T y el túbulo L. El túbulo T permite la propagación del impulso eléctrico de manera rápida, en cambio el túbulo L, LD, lento, te vas a recordar. Son los que conducen lentamente el impulso eléctrico. ¿Ya? Y una vez que llega el impulso eléctrico, ya hemos mencionado, a la cisterna terminal, se abre y libera el calcio. ¿Ya? No te vayas a olvidar. Acá el cardiomiocito autorrítmico no tiene muchas miofibrillas, por lo tanto, se nota que no es muy estriado. En el caso del miocardio contráctil, ese sí tiene gran cantidad de miofibrillas, por lo tanto, se nota muy estriado. Entonces, de nuevo comparamos acá. Entonces, el miocito autorrítmico tiene túbulos T, tiene túbulos L. En cambio, el miocito contráctil solo tiene túbulos T. ¿Qué más hemos mencionado? Que el túbulo T más el retículo sarcoplasmático, el túbulo T, acá está mal esto. Aquí está mal. El túbulo T más la cisterna terminal es acá. Cisterna terminal. ¿Cisterna terminal de quién? Del retículo sarcoplasmático. ¿Ya? Forman las diadas, hemos dicho. Forman las diadas. Listo. Ambos tienen abundantes mitocondrias, ¿ah? Ambos tienen abundantes mitocondrias, ambos, ¿ya? Pero el que tiene más mitocondrias, el que tiene abundante cantidad de mitocondrias, es el miocito otorrítmico. Ambos tienen abundantes, pero el miocito otorrítmico es el que tiene más, ¿ya? Ahora, en el caso de los miocitos autorrítmicos, ya te dije que tiene poca cantidad de estrías, no necesita tener mucho porque no se contrae. Por lo tanto, no se observa mucho el aspecto estriado. En cambio, en el caso del mío, el cardiomiocito contráctil, ese sí tiene gran cantidad de miofibrillas, gran cantidad. Entonces, se observa bien estriado esa célula. El cardiomiocito autorrítmico solo tiene un núcleo y el cardiomiocito contráctil puede tener de 1 a 2 núcleos, ¿ya? Ambos tienen sus organelos, ¿ya? Ambos tienen sus organelos. ambos tienen, chicos, actina y miocina, pero el que tiene mayor cantidad de actina y miocina es el contráctil porque es el que se va a contraer, ¿ya? ¿Qué más tiene almacenado? Tiene almacenado el glucógeno en gran cantidad, abundante. Y el miocito contráctil y autorrítmico, ambos tienen gran cantidad de glucógeno, ambos. Pero el miocito contráctil, además de tener almacenado glucógeno, tiene también lípidos. Entonces, ¿de dónde van a obtener la energía los cardiomiocitos? Tanto de los lípidos como del glucógeno. En el caso del cardiomiocito autorrítmico, ese también va a obtener su energía tanto del glucógeno como de los lípidos.
Ambos tienen sus organelos. En el caso del cardiomiocito contráctil, forma la pared del corazón, y en el caso del cardiomiocito autorrítmico, van a formar el sistema nodal. Pero hay distintos tipos de cardiomiocitos. Hay cardiomiocitos autorrítmicos, hay cardiomiocitos de transmisión y hay cardiomiocitos de Purkinje. ¿Ya? Hay diferentes tipos de cardiomiocitos. Esto ya lo vamos a ver mañana. Lo vamos a ver mañana a las 9:30. 9:30 de la noche lo vamos a ver mañana. Y ahí tómale una fotito y ya mañana continuamos. Tómale una foto. Mañana a las 9:30, chicos. Mañana a las 9:30. Ya, listo. Bye. Cuídense. Buenas noches.